que me duele. Ya me cansé de tener que creer. Bueno, ahora sí continuamos esta mañana con una invitada hermosa que tenemos acá del otro lado, que nos va a comentar un poco sobre cómo comemos, más que nada qué es lo que podemos comer antes y después del entrenamiento. Con nosotros, acá la tengo acompañándome esta mañana, la nutricionista Cecilia Colombo. Buenos días, Ceci. Hola, ¿cómo están, chicos? Gracias por este espacio. Bueno, gran pregunta. ¿En el consultorio es permanente o incluso en el gimnasio nos ven y ¿qué comemos? Bueno, sí, para la gente que no nos conoce, nosotras trabajamos en el mismo lugar, así que tenemos preguntas muy habituales que la gente quiere saber. Y te voy a preguntar, primero vamos a empezar en orden. Ok. ¿Qué es lo que podemos comer antes del entrenamiento? Por ejemplo, yo quiero ir a entrenar y tengo que entrenar de acá a 2 horas. ¿Qué puedo comer? Bien, si estamos hablando, por ejemplo, de un entrenamiento que va a ser dentro de 2 horas o 3, ¿sí? Lo que podemos hacer es, ponerle un almuerzo. Pensemos que tal vez el entrenamiento es tipo 2 o 3 de la tarde, entonces nosotros almorzaríamos 11:30, 12. Y en ese caso vamos a favorecer la incorporación de hidratos de carbono de fácil absorción, ¿sí? En este caso, cuando decimos alimentos con hidratos de carbono, nos referimos a fideos, arroz, papa, choclo, batata, alguna masa de tarta rapiditas, ¿sí? O alguna empanada cada tanto también. Y ahí podríamos acompañar con algunos alimentos el plato, otros extra, digamos, como alimentos proteicos. Y ahí tenemos carnes diferentes y huevo, pero ahí favoreceríamos carnes en todo caso blancas, huevo o alguna legumbre procesada. Y también los vegetales, estos mismos que se digieren y absorben rápidamente, ¿sí? Como por ejemplo zanahoria, chauchas, tomate, remolacha, berenjena. Y vamos a evitar algunos alimentos, ya que estamos en este espacio, en este bloquecito de preentreno. En general vamos a estar evitando alimentos que pueden generarnos un retardo en el vaciamiento gástrico, es decir, que van a permanecer un rato más en el estómago, digiriéndose, ¿sí? por su composición en la matriz alimentaria. Entonces en ese caso nos van a incomodar para entrenar. Y ahí estamos hablando, por ejemplo, de las carnes rojas, carne de vaca o cerdo, las verduras de hoja como lechuga, espinaca, selga, rúcula, todo eso. Mismo también los coles como brócoli, coliflor, repollo, repollito de Bruselas, y los cereales o hidratos integrales, es decir, fideos integrales, arroz integral, pan integral. En general, antes del entrenamiento tratamos de evitarlos, ¿sí? Ah, ok. Vos sabés que ahora que me decís lo integral, mucha gente se cree esto, que lo integral es más saludable. Es que sí, lo es en realidad. Y por eso lo tiene que comer antes. Va a depender del momento del día en que estemos ingiriendo ese alimento. Si nos tenemos que ir a entrenar enseguida, es preferible que comamos un pan o alguna pasta, por ejemplo, blanca, no integral. Pero si estamos hablando de que el entrenamiento es dentro de 5 horas, o no sé, yo hago mi desayuno a la mañana con un pan integral y a la tarde recién voy a entrenar, bueno, sí, ahí sí podemos usar integral. Claro, puede variar mucho. Claro, podríamos decir que cuanto más cerca tengamos el entrenamiento, más cuidada tiene que estar esa comida, o mejor seleccionada, y ahí saco los integrales, saco la carne roja, saco las verduras de hoja. Si ando media a las apuradas como yo, ¿qué podría comer si entreno en 40 minutos? En 40 minutos, sí, o incluso 1 hora, claro, o menos. O menos también, incluso quienes entrenamos a la mañana muy temprano, que estamos así como media horita y hay que resolver todo en media horita. Bueno, y ahí también, tal vez en vez de pensar en un plato de comida como si fuese el almuerzo, pensamos en algo mucho más simple, ¿sí? más pequeño, bocados más pequeños. Entonces, en este caso puede ir algún yogur con cereales, alguna tostadita o pan con miel, con queso, también puede ser. Podemos pensar en pasas de uva, dátiles, ¿sí? O alguna fruta, incluso alguna banana, alguna ¿Importa manzana. la porción, Ceci? Sí, importa, tendría que ser algo reducido, ¿sí? Algo que entre como en un platito de té chico. Claro. Para no sobrecargarnos demasiado, porque nada, estamos en 3, 2, 1 ya entramos a entrenar, entonces es como no tenemos que estar demasiado sobrecargados, pero a su vez tenemos que tener algo en el estómago que nos brinde energía y de nuevo, de rápida absorción. Lo que buscamos acá es que ese alimento se digiera enseguida y pueda estar disponible en sangre al momento que estemos entrenando, y de esa manera
funcione ese hidrato de carbono como combustible para los músculos, que son nuestra maquinita perfecta. Por ejemplo, alguien que entrena en la mañana. Sí. Me levanto y quiero ir a entrenar ya. ¿Puedo ir a entrenar sin comer? Gran pregunta. Bueno, mucha gente lo hace y me dicen que el rendimiento no ha disminuido, pero no es mi consejo en realidad. Entonces, sin desayunar en lo posible, no. Aunque sea un snack o alguna colación, como decimos así, rica en hidratos, un par de vainillas, unos baby biscuit, una tostadita con miel, unos, sí, como dijimos, algún yogur con cereales, una avena con leche, que también podemos dejar desde el día anterior en la heladera ya preparado. Y si no, bueno, un turrón, una barrita de cereal, también algo rápido como para zafar el momento. ¿Qué pasa? El músculo va a usar en ese momento los hidratos de carbono que tenga disponibles. Entonces, lo que nosotros le damos de forma exógena con los alimentos va a ser como lo ideal, pero si no, también lo que va a utilizar es lo que le quedó de reserva del día anterior, ¿sí? El glucógeno o esta pequeña reserva de hidratos que tenemos en los músculos y en el hígado, pero se va a consumir rápidamente. Y es como que ya enseguida va a aparecer fatiga, vamos a notar que conforme pasan los días de entrenamiento baja un poco el rendimiento, no podemos avanzar en las cargas o progresar. Después en el día a veces también tenemos esta compensación, que de repente, no sé, terminamos de comer o a veces a la noche y es como una necesidad desaforada de comer algo dulce por haber entrenado en ayunas y por porque escasearon los alimentos necesarios antes de entrenar. Entonces eso hizo que el cerebro nos diga en algún momento, bueno, no me los diste en su momento, dámelos ahora. Y a veces aparece como en modo de picoteo o atracón y de alimentos que ya no son de buena calidad nutricional, vamos por el dulce de leche, el chocolate, un alfajor, pero ya es como un hambre voraz. Y a su vez se acompaña de un comportamiento un tanto irritable en el día, porque claro, cuando le faltan hidratos de carbono a ese músculo para entrenar, después estamos como un poquito irritables. Irritables. Sí. Bueno, porque te preguntaba esto porque hay mucha gente hoy que entrena, hace ayuno intermitente y todas estas cosas. Sí. Bueno, sí, es algo que vos no recomendás. No recomiendo en general entrenar en ayunas, pero en todo caso, una estrategia que podríamos manejar es, bueno, la última comida que hayamos hecho el día anterior, que tenga carbohidratos, entonces ahí puede ser unas rapiditas con pollo y verduritas, o un arroz con carne y verduras, alguna tarta también con alguna ensalada, como para poder incorporar hidratos, que algo de reserva de glucógeno tengan nuestros músculos y el hígado, y bueno, y de esa manera mejorar un poco el rendimiento y que no estén nuestras reservas completamente deplecionadas. Bueno, me parece que quedó claro. Marcos tiene alguna pregunta extra porque Marcos me estaba contando que él le cuesta como... Sí, no, pero es una cuestión de tiempos, ¿no? Mía, ¿no? No es que Sí. busque excusa, ya me vas a decir que busque excusa, no es una cuestión de tiempos. Yo Bueno. me levanto muy temprano, me acuesto muy tarde, tengo hijos chiquitos y no me da el tiempo de decir, prepara algo sano. Agarro de la heladera lo que viene y comemos todos. Bueno, Es después esto. tenés una sesión con Marcos aparte del programa. Ceci. No estoy saliendo en cámara, ven, para que no digan después. Claro, para que no digan, estoy acá dando la cara, claro, bueno, más o menos dando la cara. Bueno, Sí. y por otro lado hablamos de la comida post-entrenamiento. A mí me preguntan mucho, ¿cuándo como? Sí, tal cual. Bueno, y como recién hablábamos fuera del aire, va a depender mucho también de los horarios y las actividades de cada individuo, ¿sí? Por ejemplo, que salimos del gimnasio o nuestra sesión de entrenamiento, donde sea que estemos, lo que hagamos, el deporte, tenemos media horita para acondicionarnos y, no sé, volver a trabajar o alguna actividad, entrar a una reunión, lo que sea. En ese caso es ahí. Ese es el momento, ¿sí? Ese es el momento en donde podemos incluir alimentos. Y si no, porque también lo que sucede es que a veces terminamos de entrenar y no estamos con hambre, como que un poquito se nos cierra el estómago y recién el hambre aparece tal vez una horita más tarde, unos minutos más tarde. Entonces, cuando volvió a aparecer ese hambre, a decirnos, hola, dame algo, bueno, ahí podemos volver a comer. Pero bueno, también es bastante relativo según las actividades de cada quien y el nivel de hambre. Pero bueno, hagamos de cuenta que una situación que sucede. Comemos algún snack con hidratos antes de ir a entrenar. No sé, pongo ejemplo, unos dátiles pasas de uva o una fruta. Termino el entrenamiento, vuelvo media mañana a casa, completo mi desayuno ahí. Y en general, ¿sí? Post-entreno intentaríamos agregar alimentos fuente de proteína. ¿Dónde tenemos proteínas? En el yogur, la leche, que buscaríamos que sea descremado. Hay gente que le cae mal, así que buscamos opciones deslactosadas o bebidas vegetales enriquecidas en proteínas.
Algún batido proteico como el que aparece ahí en la imagen, también puede llegar a ser huevo, jamón y queso, atún, pollo. Ahora que veo el batido de proteína, me acordé que otra pregunta muy frecuente es ¿cuándo me tomo el scoop de proteína? Sí. Post-entreno, en general después de entrenar. Prefiero antes de ir una tostadita, una fruta, algo así, y cuando vuelvo la proteína. E incluso si comí una tostada antes de ir, puedo volver a comer otra tostada cuando vuelvo, pero ahí sí o sí intento agregarle proteína. ¿Por qué? Porque el músculo necesita recuperarse. Necesita recuperarse de todo ese entrenamiento, de las mini rupturas o lesiones ínfimas que le hacemos. Entonces en esa como regeneración y recuperación se utilizan los aminoácidos, que serían como los ladrillitos que forman una proteína, que están disponibles en sangre. Entonces qué mejor que otorgarlos ahí en ese momento. Entonces, para pasarlo limpio, ¿cuáles serían los nutrientes que necesitamos y cómo podría yo completar un plato de merienda o de cena Sí. Luego del entrenamiento? Luego del entrenamiento. Podríamos decir que entrenás tipo 4 o 5 de la tarde, ¿no? Una Claro. cosa así. Entonces, tal vez el día tuyo puede llegar a ser un desayuno completo, que va a ser como ahora, hablo ahora de la merienda. Un desayuno, almorzaríamos tipo 12, ¿sí? Por ejemplo, un arroz con pollo y una ensaladita con tomate, zanahoria rallada. Entrenamos, ¿sí? Tal vez a las 2 horas, 3 horas, y cuando vuelvo hago una merienda donde puedo colocar un yogur con cereales y una fruta. Entonces ahí el yogur me va a aportar proteínas, o me tomo el scoop de proteínas con, por ejemplo, una tostadita con palta o con, no sé, queso, miel, ¿sí? Algo así, o si no podemos preparar un omelette y acompaño con unas frutas, unos tomatitos cherry, algo así también. Entonces, bueno, alternativas dulces y saladas. Ahí es clave la proteína, que no falte entonces después de entrenar. Y cuando llego a la cena, ahí también armaría algún plato que de repente no tenga tanto carbohidrato como el del mediodía, ¿sí? Como que ya nos vamos a dormir, entonces si le coloco arroz, fideos, papa, bueno, no cargo demasiado el plato de esos alimentos. Priorizo también la carne, el huevo, las legumbres junto con los vegetales, y pongo poquita cantidad de arroz o de fideos, ¿sí? O de papa, algo así. Como que intento que comamos un poquito más fuerte, digamos, en las horas del día, donde el cuerpo está preparado para el gasto de calorías y para todo. Y después, conforme va anocheciendo y todo eso, ya el cuerpo se prepara para el ahorro de calorías, ¿sí? Para guardar eso último. Entonces, en vez de comer abundante en la cena, comemos un poquito más liviano y ya nos vamos a dormir más cómodos también. Bien, bueno, quedó más que claro, Ceci. Bien. Todo esto que nos estás contando sobre la alimentación, Sí. Hay un plan individualizado para cada persona, ¿verdad? Sí, tal cual. Va a depender mucho de la edad, el momento biológico, es decir, si se trata de, por ejemplo, una mujer adolescente o que está en tiempo de embarazo o lactancia, o si estamos hablando ya de menopausia o posmenopausia, o sea, varían mucho las necesidades en cada organismo según el momento biológico, según también si es niño o adulto, si estamos hablando de algo así, o si también hay necesidades puntuales, porque de repente una persona que tiene ciertos déficits, como que en los análisis le salió, no sé, bajo el hierro, baja la vitamina D, baja la Claro. B12, entonces también ahí necesitamos siempre individualizar el plan. Y va a depender también de qué actividad hace cada uno. Porque no es lo mismo caminar y hacer pilates que entrenar 2 horas en un gimnasio, salir a correr y bueno, y así, o hacer deportes que demandan mucho más gasto de energía, como partidos, entrenamientos fuertes de fútbol, de básquet, etcétera, que de repente una actividad mucho más tranquila. Entonces ahí la demanda, cuanto mayor es el gasto de energía, la demanda de alimentos va a ser mayor también. Así que sí, se individualiza en general siempre. Bueno, Sí. buenísimo. Entonces esto es algo general como para darle ideas a la gente, Sí. pero Ceci te arma un plan, pero increíble para cualquier situación que les competa. Y por otro lado, hablamos un poquito nos vas a contar de beneficios de la actividad física en Sí. niños y adolescentes, ¿no? Sí, tal cual, tal cual. Considero que es clave que los niños de temprana edad puedan hacer deporte y actividad física, estar activos, ¿sí? Tenemos un montón de beneficios en este caso y bueno, en adolescentes se puede empezar a trabajar desde la adolescencia temprana, se puede empezar a trabajar la fuerza también, y niños en general con los deportes hacen un poco de fuerza también, ¿sí? Pero bueno, por ejemplo, tenemos que
el trabajo de fuerza va a mejorar lo que sería la densidad mineral ósea, ¿sí? Entonces, conforme los chicos van entrenando, ¿sí? Se van a fortalecer sus huesos, entonces se generan huesos más densos y fuertes que los preparan para una edad adulta más óptima, ¿sí? Entonces, en ese caso, evitamos en un futuro lejano osteopenia, osteoporosis, riesgo de fracturas y todo eso. Entonces, de hecho, cuando me toca medir gente, que les hago las antropometrías para conocer la composición corporal, a veces me detengo a mirar como la parte ósea, digamos, como que sale en el estudio, y puedes creer que está como mucho más denso o marcado ciertas zonas óseas, o sea, ciertos huesos, ciertas articulaciones, porque ciertos deportes los acompañaron a esos chicos en su crecimiento, entonces se desarrollaron mucho más. Si una persona, por ejemplo, que hizo tenis o pádel toda la vida, va a tener este accidente óseo, el humeral, ¿sí? Acá, mucho más denso de repente que alguien que no haya hecho ese deporte o que otras partes incluso de su propio cuerpo, ¿sí? Claro. Entonces es tremendo y eso es real. Por otro lado, también se mejora mucho el control neuromuscular en los chicos, entonces van a tener mayor equilibrio, más equilibrio, y a su vez esto les da como, no solo equilibrio, sino también potencia, ¿sí? Y esto les da una ventaja competitiva al momento de participar, ¿sí? Con sus contrincantes. El tema de poder hacer deporte ayuda a que puedan concentrarse mejor y tener estos otros beneficios. También estamos en una sociedad obesogénica, ¿sí? Que tiende todo a el sobrepeso, la obesidad, a enfermedades como diabetes, hipertensión, todo eso. Entonces, hacer actividad física va a mejorar mucho lo que sería la sensibilidad a la insulina. Entonces, en este caso, evitamos, ¿sí? A corto y mediano plazo, enfermedades de este tipo, ¿sí? Metabólicas como hipertensión, gota, la diabetes, bueno, y todas estas cuestiones que tienen que ver mucho con los hábitos de cada quien. Bien, y por otro lado también, yo acá tengo mi resumen, disminuye mucho el tema de las lesiones deportivas a partir de que las articulaciones también van a estar protegidas y cuidadas por los músculos que las contienen y que van a estar trabajados y esforzados, entonces evitamos en este caso que se lesionen. Y por último también mejora mucho la autoconfianza y la seguridad en los niños, ¿sí? Al sentirse como parte de un grupo, parte de un equipo, van viendo ellos sus logros, se van desafiando, van alcanzando metas conforme van participando y compitiendo. Entonces eso hace que tengamos niños y adolescentes más seguros y más confiados en sí mismos, y eso es clave para también tomar decisiones en la vida adulta. Así que me parece que es muy completo. La verdad que más que claro, y obviamente que la actividad física y la nutrición van de la mano completamente. Sí, van de la mano ahí. Sí. Ahí. Sí, A mí me han dicho, son las patas de la silla. Y sí, la verdad que sí. La nutrición y la actividad física, bueno, y después no nos olvidemos, obvio, de la hidratación que va ahí de la mano, y el descanso, ¿no? Y bueno, y después también todo lo que hace, ¿no? A que somos seres sociales y todo las relaciones interpersonales y todo lo que se genera a partir de eso también. Pero sí. Bueno, Ceci, es verdad. La verdad que más que claro, ¿dónde te podemos encontrar si yo quiero un plan personalizado? Bien, bueno, por redes me pueden encontrar, @nutricionista Cecilia Colombo, y si no, también estoy trabajando en Centro Sports, ahí así que pueden pedir a las chicas, y si no, en Espacio Pekín, Pampero 333. Y Centro está en 12 de octubre, 1470. Qué memoria, por favor. Bueno, muchas gracias, un placer escucharte, Ceci. Bueno. Te esperamos acá de vuelta pronto, hablando de alguna otra cosa. La gente, si quiere proponer algo que quiera escuchar, que quiera aprender sobre nutrición, nos manda un mensajito y nosotros lo vamos a estar acá